Muy buenas, comenzamos con otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso y además comenzamos una nueva temática para esta semana, la semana 4, que será la oración. Me emociona trabajar esta temática juntos, verso a verso y sin prisa, porque realmente me hace falta. Sin duda es un tema que me emociona, pero además también lo necesito. Y quiero empezar aclarando algo importante, que es que la oración no debe ser nunca una fórmula perfecta, no podría ser una fórmula perfecta, y tampoco una manera de sonar más religioso. En la Biblia la oración se presenta siempre como la comunicación, es la forma en la que el ser humano se relaciona con Dios. Y aunque a veces la hemos visto como una obligación, la oración es en realidad un privilegio, porque es la posibilidad de acercarnos a Dios, al Creador del universo, con honestidad, con libertad y sin tener que fingir que somos algo que no somos. Así que esta semana vamos a leer 7 textos, uno cada día, que nos van a ayudar a entender la oración desde diferentes ángulos. Estamos a tiempo de que invites a alguien para comenzar juntos esta semana, y quizá el objetivo no sea orar perfecto, sino orar de una forma más real, más sincera y más honesta. Así que hoy empezamos con uno de los textos más conocidos, que es la oración que hace Jesús. En Mateo 6, versículos 9 al 13, te pongo antes un contexto, que es que los discípulos un día le piden a Jesús algo muy sencillo, que es: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuánto me gustaría a mí poder haber estado ahí para escuchar esa conversación al completo? Pero sí que sabemos lo que les responde Jesús, y Jesús no les responde con una técnica complicada, ahora aquí pronunciáis 5 palabras y luego repetís tal y cual, sino que les responde con una frase que lo cambia todo, que es Padre nuestro. Esa es la forma en la que Jesús comienza, y con eso Jesús establece que la oración es relación, mucho más que un ritual. La oración significa cercanía en lugar de distancia, como hemos planteado muchas veces. Y ahora sí, vamos con el texto, que dice: Vosotros debéis orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, aquí hay mucho que hablar, vamos a intentar ser rápidos porque si no el podcast se nos hace de media hora, pero el comienzo, vosotros debéis orar así. Aquí Jesús no nos está diciendo que lo repitamos de manera exacta, palabra por palabra y ya está. Lo que Jesús está intentando decir es que esto es un modelo, una estructura o una guía para que oremos de una forma que no sea tan intimidante para nosotros, y de una forma que, si te fijas, es muy cercana y para nada confusa. Es como un camino que Jesús le está dando a sus discípulos, porque sabe que a veces lo difícil no es orar, sino es empezar, ¿no? Es como empiezo, sobre todo si nunca has hecho una oración en toda tu vida. No te preocupes, porque es algo que tiene que ser muy natural, es una conversación. Y lo difícil, como te está diciendo, a veces es empezar, pero una vez que empiezas, y sobre todo si empiezas con Padre Nuestro, a partir de ahí ya todo va fluyendo. Padre Nuestro es una de las frases más revolucionarias de toda la fe cristiana, porque Jesús nos está enseñando a hablar con Dios como si fuese nuestro propio Padre. Esto rompe con todas esas ideas que tenían los judíos de un señor distante, un juez, una energía impersonal, como podrían pensar otras personas, o alguien que está demasiado lejos para escucharnos. Cuando hablamos con Dios como un padre, estamos plantando esa cercanía, ese amor, esa pertenencia también de que nosotros somos sus hijos, y además estamos añadiendo ese posesivo de nuestro, Padre nuestro. No es algo individual, no es Padre mío, sino que es una relación que nos incorpora a todos y nos convierte a todos en familia. Así que, recapitulando, convierte a Dios en nuestro Padre y a todos nosotros en sus hijos, y a la vez en una gran familia. Que estás en el cielo es una frase que a la vez equilibra esa cercanía, porque vale, es un Dios cercano, pero tenemos cierta reverencia. Dios es nuestro Padre, pero no es cualquier persona, no es alguien moldeable a nuestro gusto.
Él está en el cielo porque Dios es grande, es soberano, es santo. Y la oración comienza con ese baile, digamos, entre la cercanía y la grandeza, entre la intimidad de estar hablando con tu Padre y el asombro de que tu Padre sea Dios. Santificado sea tu nombre, pues es una forma más de poder honrar a ese Dios soberano con el que estamos hablando. Es una forma de reconocer, de amar el nombre de Dios, y la oración empieza reordenando las prioridades, porque antes de pedir cosas, Jesús nos enseña a poner nuestra vista en Dios, a recordar quién es Él y a darle su lugar. Luego ya sí que comenzamos con las peticiones. Venga tu reino es una frase, la verdad, profundamente actual, porque en el mundo en el que vivimos muchas veces parece que está gobernado por otras cosas. Parece que sea el reino de la injusticia, del egoísmo, del dolor. Pues podríamos decir también que es el reino del miedo y del caos últimamente. Así que cuando decimos y declaramos venga tu reino, estamos diciendo Dios, por favor, trae tu manera de hacer las cosas, trae tu justicia, tu paz, tu verdad, tu amor, tu humildad, todas esas cosas que son justamente antónimos de lo que hemos estado mencionando antes. Es una oración que reconoce que el mundo necesita más que nuestras soluciones humanas, necesita más de Dios. Y por eso le pedimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Es una frase que también nos confronta un poco porque todos preferimos decir, Señor, que se haga mi voluntad, preferimos que haga lo que nosotros necesitamos o creemos necesitar. Pero Jesús nos enseña algo más profundo, que es que orar no es pedir un resultado, sino que es rendir nuestro corazón, es abrirnos de par en par, expresar lo que queremos expresar, sin duda, nuestras peticiones, por supuesto, pero entendiendo que nuestros deseos no están por encima de la voluntad de Dios. Es decir, Dios, yo confío en tu sabiduría, incluso cuando la mía me dice que vaya por otro lado, pero sé que la mía se queda corta. Otra petición que se hace en esta oración es danos hoy nuestro pan de cada día. Y Jesús con esto nos enseña que a Dios le importan las cosas prácticas también, porque el pan es lo básico, el pan es lo diario y lo necesario que necesitaba cualquiera de ellos. Eso nos enseña que la oración no es solo para las grandes crisis espirituales que podemos pasar, sino que es para el día a día, para todo lo simple, esas cositas que a lo mejor parecen pequeñas porque son muy cotidianas, pero que nos pesan y que nos faltan, y para todo aquello que necesitamos para hoy. Porque de hecho fíjate que dice danos hoy. No siempre Dios nos va a dar el plan entero y nos va a revelar todo entero. A veces Dios nos va a dar la provisión necesaria para ese día en concreto. Y eso también forma nuestra confianza y nuestra fe, el aprender a aceptar ese poquito que recibimos cada día. Por eso también le pedimos a Dios que nos perdone por nuestras deudas. Y aquí Jesús también nos está llevando un poco a un trabajo en el corazón, porque la oración no es solo hablar con Dios, sino que también es permitir que Dios me examine. Cuando pedimos perdón, reconocemos que no somos perfectos, que fallamos, que nos equivocamos, pero pedir perdón también es descansar, porque significa que Dios no se aleja cuando somos frágiles. La oración es ese lugar seguro en el que podemos ser honestos y podemos ser vulnerables. Pero ojo a la siguiente parte, porque dice perdónanos como también nosotros hemos perdonado. Esa parte para mí es muy desafiante porque Jesús está conectando el recibir perdón con el dar perdón. No porque Dios me ame solo si yo he perdonado a otros, sino porque el perdón, cuando lo recibo, me transforma. Y cuando recibo la misericordia de Dios, entonces aprendo a vivir de una forma diferente, sobre todo hacia los otros que me rodean. Y evidentemente perdonar no es fácil, pero Dios quiere sanar también nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y continúa con otra petición que es no nos dejes caer en la tentación. Jesús nos enseña a ser realistas aquí, porque hay cosas que sabemos que nos pueden debilitar, hay momentos en los que somos vulnerables y estamos a punto de liar la pardísima. Entonces orar esta frase es decir, Dios, no quiero confiar en mi autosuficiencia, sino que quiero tu dirección, tu protección, tu sabiduría.
Por eso le pedimos que nos libre del maligno. Esta es un recordatorio, además de lo que hemos dicho, de que somos vulnerables. También nos recuerda que hay una batalla espiritual que se juega a nuestro alrededor, ¿no? Estamos en ese campo. Y no todo lo que ocurre es solamente pues, un problema psicológico o social, que es algo que a veces pensamos, sino que podemos pedir ayuda porque no estamos luchando esa batalla solos. La oración es el lugar en el que, repito, dejamos nuestra vulnerabilidad o nos abrimos con nuestra vulnerabilidad, pero a cambio recibimos fortaleza por parte de Dios, sobre todo para esa batalla espiritual que se va pues jugando en nuestra mente y a nuestro alrededor. Así que un resumen breve, sin intentar repetir demasiado las ideas, ¿vale? Lo primero es recordar que la oración nos enseña un orden, que es, en primer lugar, Dios y su carácter, es lo que alabamos, luego su propósito y su voluntad, luego nuestras necesidades diarias, cuando mencionábamos lo del pan, después nuestro corazón y nuestras relaciones y por último pues su protección y su guía. Fíjate que no es una fórmula que no se pueda variar, sino que son como grandes áreas dentro de las cuales podemos comunicarnos con Dios respecto a lo que a mí personalmente pues me está afectando en el momento, o lo que yo personalmente le quiero agradecer, o los motivos por los que yo personalmente pues quiero alabar a Dios, las necesidades que tengo, etc. Yo lo veo bastante práctico este modelo que Jesús nos deja, y si tuviera que repetir una de esas frases que dice Dios, es la de Padre Nuestro. De todas es con la que más me quedaría, el entender que soy hija del Creador del universo y que puedo tener esta relación con Él. Para mí, la oración pierde sentido si no es una relación y si no es de manera cercana o como una conversación real. Así que te invito a que pues también puedas probarlo, y quizá puedes elegir una actividad cotidiana, como por ejemplo mientras te haces el café o estás conduciendo al trabajo y te paras en un semáforo, o cuando estás pues lavándote los dientes. Intenta pensar en una actividad que se repita más o menos en tu día, y cada vez que lo hagas repite esa frase: Padre Nuestro, estás aquí conmigo, gracias. Es una pequeñita oración que podemos hacer, no necesitamos decir mucho más, simplemente recordar su presencia, que creo que es una de las cosas que más nos beneficia de la oración, que es que nos pone en contacto con Dios para poder recordar que Él está presente en cada una de esas situaciones tan cotidianas. Bueno, te dejo, que se me está haciendo esto largo y no te quiero quitar mucho tiempo, pero bueno, que la palabra que hemos leído hoy te acompañe, y a lo largo de esta semana pues que puedas tener presente estas ideas que hemos mencionado. Nos vemos mañana con otro verso a verso.